La articulación temporomandibular, como todos tenemos conocimiento, es una articulación que tiene un componente mandibular y tiene un componente a nivel de base de cráneo. Dentro de sus grandes clasificaciones, pues se caracteriza por ser una articulación bicondilia, porque posee el cóndilo mandibular, tenemos la eminencia articular que actúa como un segundo cóndilo, a su vez la cabeza del cóndilo mandibular, pues sabemos que tiene dos aspectos o dos porciones, una porción posterior, una porción anterior. Se evidencia sus dos grandes polos, un polo medial con mayor característica y un polo lateral. El componente de la base de cráneo propio del hueso temporal, pues descrito propiamente con su fosa mandibular, con su porción anterior y posterior. Seguidamente tenemos los ligamentos, diferentes ligamentos, tanto intrínsecos como extrínsecos de la articulación, que permiten toda esta estabilidad o equilibrio de la fisiología o movimientos como tal de la mandíbula. En este caso podemos observar el ligamento temporomandibular. Propiamente el disco, el disco articular, con sus características anatómicas ya descritas, bicóncavo, con sus características elásticas y que ayuda o complementa a todo lo que es el movimiento mandibular y su articulación perfecta entre el componente craneal o temporal y su componente mandibular. Dentro de los movimientos de la articulación sabemos que tenemos un movimiento de rotación y traslación. Sabemos que el movimiento de rotación pues, va a ser siempre sobre su propio eje, y un movimiento de traslación que él va a provocar un movimiento hacia adelante, ¿ok? Por teoría sabemos que el límite más anterior de ese movimiento, de esa traslación, en teoría va a ser unos 3-4 milímetros en su porción más anterior del vértice de la eminencia articular, ¿verdad? Como segundo, vamos a dar un pequeño resumen de lo que son los desplazamientos discales. El desplazamiento discal o meniscal, dependiendo de la literatura que se quiera acoplar, tenemos diferentes desplazamientos. Tenemos un desplazamiento anterior, siendo este el más común. Tenemos el desplazamiento posterior, lateral, medial. Cada uno, dependiendo de la literatura, uno puede encontrar que son propios o son netamente anteriores o netamente laterales, pero ya sabemos en la actualidad que existe un gran grupo, en relación a gran número de casos, que tenemos desplazamientos mixtos, o sea, que son un desplazamiento anterolateral o anteromedial, ya sea por causa de trauma, ya sea por acción muscular propia del pteroideo lateral, o por simplemente los 5 grandes causas que podemos tener como origen de estas alteraciones articulares, ya sea por problemas de oclusión principalmente, traumatismos, deformidades dentoesqueletales, tumoraciones o un componente patológico también. ¿Okay? Entonces, vamos a ver cómo es esa movilidad fisiológica o normal de la articulación temporomandibular. En una ATM normal, lo fisiológico es que el disco siempre acompañe, como lo vemos en el video, acompaña el cóndilo en todo su movimiento de rotación, como en este instante, y en su posterior movimiento de traslación. Como observamos, el cóndilo siempre va a ir en movimiento en conjunto con el disco, haciendo un complejo disco-cóndilo. Esto, ¿qué va a hacer? Va a hacer que el movimiento sea fisiológico, que sea armónico, que sea lo más saludable posible. Saludable en el sentido de que las superficies óseas o las superficies articulares no se vean afectadas en sí. Y entonces todo ese recubrimiento de superficie articular de la eminencia y del cóndilo se va a ver protegido en sí. Y vamos a tener ese movimiento inicial de rotación sobre su propio eje y de traslación. ¿Ok? Luego tenemos cuáles son los grandes grupos de causas
y de punto inicial de los desplazamientos discales. Vamos a tener primero alteraciones de ligamentos, segundo trauma o traumatológico para funciones, morfología propia del cóndilo por hiperplasia o hipoplasia y problemas oclusales. No por el hecho de que esté de último, pues no es que sea la última característica o lo último que vamos a evaluar, sino que todo va a ser en conjunto. Todo tenemos, cuando evaluamos al paciente, se tiene que sumar cada una de todos estos aspectos para después al final poder lograr dar con un diagnóstico preciso y con un plan de tratamiento ideal y fructífero y lo más importante de todo, estable en el tiempo. Entonces, sabemos ya que el disco articular presenta una alteración, que son sus desplazamientos. Como les dije, puede ser anterior, anterolateral o anteromedial, ¿verdad? Parte de esto, del tratamiento por lo largo del tiempo, que ha sido ya descrito y se hace, es la discopexia o aplicatura, que no es más en definición que la reubicación o el reposicionamiento correcto o fisiológico del disco en relación o buscando restaurar esa relación eminencia-cóndilo. ¿Okay? Entonces tenemos el disco que está posicionado en un lugar anterior, posterior, lateromedial. Entonces quirúrgicamente lo que se logra, lo que se quiere buscar o el objetivo de la cirugía es liberar el disco articular a través de disecciones en romas y posicionar el disco en la vertiente anterior del cóndilo. ¿Okay? Luego que el disco esté libre, esté suelto, y lo puedas ubicar en la porción anterior del cóndilo, luego se busca es la fijación del disco. Hay diferentes técnicas de fijación discales. La más común es a través de suturas. Eso puede variar en relación a la técnica, puede variar en relación al cirujano. Hay cirujanos que nos gustan más hacia la porción más lateral, otros los hacemos combinados entre la porción posterior y lateral, pero en teoría para que todos tengan la definición, para no hacerlo tan especializado, es que lo vas a suturar, se va a suturar y se va a llegar a una posición fisiológica armónica que va a asegurar que luego vamos a tener o a restaurar toda esa fisiología, todos esos movimientos armónicos entre la eminencia, el cóndilo y el propio disco. Dentro de la historia de la discopexia podemos observar aquí en pantalla que desde finales de 1880 ya se habla, Anandale ya describe que existe técnicas para reparar un daño discal ya existente. Luego, en los inicios de 1900, ya se habla de una menisectomía, que no es más que el retiro, la remoción de ese disco articular que está totalmente atrofiado, sin características ideales para una reposición y un adecuado funcionamiento posterior a la discopexia. Después nos hablan relacionan en 1918, hablan de menisectomías asociados a desplazamientos discales anteriores. Luego tenemos en el 1929, ya se recomienda la menisectomía igualmente con desplazamientos discales, o sea, casi que una década después y todavía se sigue planteando esta técnica. Luego, para mediados de 1950, se describen ya técnicas propiamente de la discopexia, porque antes eran tratamientos o técnicas descritas ciertamente por cirujanos, pero eran más que todo como una experiencia quirúrgica o para resolver o solucionar casos en específico, casos puntuales, pero ya para 1950, Dittmann y Moorman, ellos ya describen una técnica como tal formal de discopexia. Y luego hablan ya, igualmente, iniciados del 50, ya hablan de la condilectomía como tratamiento para degeneraciones internas de la articulación. Aquí podemos observar cómo en 1992 los doctores McCain, Sanders y colaboradores, cuando uno entra en la historia de
de la articulación y empiezas a buscar datos, artículos originales de larga data, ¿sabes? Sabemos que el doctor McCain y el doctor Sanders fueron uno de los, en este lado del mundo, en la parte occidental, donde implementaron, mejoraron las técnicas artroscópicas de articulación temporomandibular en articulaciones pequeñas, sabiendo que inicialmente se realizaron en articulaciones grandes. Este artículo es de mucho valor científico porque fue a pesar de la fecha, estos doctores eran los directores de 6 grandes hospitales de Estados Unidos, donde se manejaba y se trataba quirúrgicamente y artroscópicamente la articulación temporomandibular. Y agarraron toda esa data para ver qué estaba ocurriendo realmente con la articulación. Eso como en el pasado. Actualmente existen otros doctores que promueven o difunden sus nuevas técnicas, como el doctor Jam, que ya son técnicas más novedosas. Son novedosas en el sentido que no son abiertas en tal caso, sino que lo hacen más de manera cerrada o artroscópica, sin necesidad de una incisión, un colgajo convencional, sino que a través de diferentes portales ellos igualmente hacen la discopexia. Entonces estamos viendo que la función es la misma, o el origen, lo que se quiere hacer es lo mismo, pero hecho bajo diferentes técnicas o actuales novedosas técnicas quirúrgicas. Entonces, teniendo toda esta situación, todo este marco teórico, toda esta realidad que tenemos el cóndilo, la articulación con todos sus movimientos fisiológicos, con una de sus posibles alteraciones, que son los desplazamientos discales, o esos desalojos meniscales en relación al disco y a la eminencia, y sus diferentes técnicas quirúrgicas, en su momento se planteó un objetivo de trabajo que fue describir la experiencia clínica, quirúrgica e imagenológica de la discopexia en desplazamientos discales completos, sin reducción, a través de una presentación de serie de casos. Dentro de la metodología y el diseño de investigación fue un estudio retrospectivo que se basó en el análisis de las historias clínicas con sus todo el expediente, el estudio imagenológico y todos los reportes quirúrgicos y evaluaciones postquirúrgicas sucesivas. Se tomó una muestra en un periodo del 2014 al 2018 y toda esta muestra fue tomada en el en el posgrado de cirugía bucal y maxilofacial del Hospital General del Oeste. Como metodología también tenemos criterios de inclusión, que dentro de los criterios de inclusión se tuvo que existiese una posibilidad del seguimiento postoperatorio, presencia de registros hospitalarios completos y haber realizado una cirugía abierta de ATM para discopexia, y que estos pacientes hayan tenido algún tipo de tratamiento conservador previamente a la cirugía, desde dieta blanda, desde fisioterapia, uso de férulas o guardas, protectores bucales, y no todos, que con tal tuvieran un tratamiento conservador previo a la cirugía de la discopexia. Dentro de los criterios de exclusión tenemos pacientes con cirugías previas articulares, diagnóstico de osteoartritis, perforaciones discales y que tuvieran algún antecedente de anquilosis. Toda la población fue de 225 pacientes, que luego con los diferentes filtros al final se obtuvo una muestra de 6 pacientes, en los cuales cumplieron con todos estos parámetros de criterio de inclusión y criterio de exclusión. Dentro de los procedimientos y técnicas que se hizo en la parte información prequirúrgica y postquirúrgica, hubo dos aspectos, dos parámetros. La parte clínica, donde se evaluó principalmente la apertura bucal y la presencia o ausencia de ruidos articulares, ya sea clip, chasquido o ausencias como tal. El dolor a través de la escala visual análoga del 0 al 10, donde tenemos del 1 al 3 dolor leve, 4 a 7 moderado y el 8 a 10 dolores severos. La parte imagenológica
se basó a través de resonancias magnéticas en el mismo centro, donde tuvimos la oportunidad o el objetivo era evaluar esa posición del disco articular, tanto en boca abierta como en boca cerrada. ¿Okay? Entonces, entrando en los casos clínicos, tenemos partiendo de la recolección de datos, evaluando los inicios de enfermedad actual, la clínica, como ya dije, el dolor, apertura bucal y sonidos articulares, para hacerlo algo resumido, clásico o típico de una investigación de articulación, evaluar los tratamientos conservadores, tipo y tiempo que estos fueron aplicados, resonancias magnéticas prequirúrgica, la cirugía o la nota operatoria, que fue en este caso lo más importante, lo más relevante, el tratamiento posoperatorio, el tiempo postquirúrgico, igualmente una resonancia postquirúrgica, para evaluar los cambios, si se mantuvieron, si hubo cambios realmente, si hubo cambios favorables o desfavorables. Entonces vamos a comenzar, caso 1, como observamos, paciente femenina, 34 años de edad, ¿okay? Lo más relevante, paciente con inicio de enfermedad actual, 2 años, con todo este inicio de dolor, que es característico en ella, fue el dolor irradiado del lado izquierdo, apertura bucal de 25 milímetros, con un sonido clic derecho y sin sonido izquierdo. ¿Ok? ¿Por qué es importante el sonido? Para personas que, para simplemente ampliar o el conocimiento acá, es que cuando el paciente tiene un desplazamiento discal y ese desplazamiento discal no se recaptura, es decir, que el disco no vuelve a su posición, sino queda desplazado hacia anterior completamente, cuando el paciente hace los movimientos de rotación y traslación, nunca no va a existir ese sonido. Entonces, cuando uno evalúa ese paciente y evalúa la articulación, no tenemos un sonido, pues es evidente de que, o es claro de que el disco esté hacia adelante, esté desplazado en cualquier posición, pero que no hay esa capacidad de volver a su posición durante sus movimientos. Y cuando tenemos el clip, es aquel sonido clásico de chasquido, clip o chasquido, dependiendo de la literatura, y este ocurre cuando ocurre el desplazamiento discal en boca cerrada, luego el paciente hace la apertura bucal y el disco vuelve a su posición durante la apertura máxima. Entonces, en esta apertura máxima, que es que uno percibe el clip, es que sencillamente está ocurriendo una recaptura del disco a través de los ligamentos, a través del movimiento de la mandíbula, y no es más que la mandíbula está realizando su traslación completa, llegando a ese vértice después de 3 o 4 milímetros, y ocurre ese clip, porque el disco llega a su posición nuevamente. Ya teniendo claro esto, luego el tratamiento conservador de esta paciente, férula oclusal por 6 meses, con todos sus ajustes sucesivos, tratamiento farmacológico, termoterapia, dieta blanda y artrocentesis de ATM izquierda, que era la que tenía el dolor agudo. Y como podemos observar, pues fue una paciente que sí tuvo la batería completa de todo el tratamiento conservador. ¿Qué tenemos imagenológicamente? Resonancia magnética. Tenemos imagen que estoy marcando acá, esta imagen hipointensa, que no es más que el disco articular. Obviamente, a veces obviamente hay que tener entrenamiento, tener experiencia. No siempre es fácil localizar el disco articular, obviamente. Pero bueno, aquí tenemos un disco articular que se encuentra adelgazado, ubicado en su porción anterior, con pérdida de la anatomía normal de ella, que por teoría sabemos que es una estructura bicóncava, en la cual no se observa en esta imagen. Aquí lo tenemos en boca cerrada y aquí lo tenemos en boca abierta, donde se observa que el cóndilo intenta hacer la traslación, pero no logra alcanzar el vértice, ni siquiera alcanza el vértice de la eminencia. Y esto negro, imagen hipointensa,
es el disco. Entonces, el cóndilo trata de hacer la traslación, pero el disco jamás llega a tocar ni tener contacto con ninguna parte de la vertiente anterior. Entonces ya sabemos que estamos en presencia de un disco, un desplazamiento discal sin recaptura de este paciente. Por lo menos en este caso, observen acá que dice desplazamiento discal anterolateral. Para nosotros dar un diagnóstico certero de la posición, evidentemente sí hay que evaluarlo en dos aspectos, en dos planos. Hay que verlo en un plano sagital y en un plano coronal. El plano sagital es este, el que estamos viendo aquí en la imagen. Esta imagen aquí circular, porque esto se presta para dar un poquito de explicación de la parte anatómica. Aquí podemos observar el CADE, el conducto digestivo externo, fosa mandibular y la eminencia. ¿Ok? Y esto evidentemente es un corte sagital. En un corte coronal, nosotros simplemente vamos a evaluar, igualmente es la fosa mandibular, pero vamos a verlo en un aspecto lateral y un aspecto medial. Y con esa evaluación nosotros podemos observar y podemos diagnosticar si el disco está, además de estar desplazado hacia anterior, también está desplazado hacia lateral o hacia medial. ¿Ok? Como tratamiento quirúrgico de este paciente se observó como hallazgo quirúrgico engrosamiento y protrusión del tejido retrodiscal, que es característico de desplazamientos discales, porque por teoría, por anatomía, solo es de recordar que el disco articular en su porción posterior, él va a estar relacionado o se va a insertar en su parte más posterior el ligamento retrodiscal o bilaminar. Entonces, en el momento en que el disco se encuentra posicionado hacia anterior, es teóricamente y observable transquirúrgica, transoperatoriamente, ese tejido retrodiscal se encuentra hacia anterior, va a estar protruido hacia anterior y va a estar engrosado debido a los múltiples traumatismos por los movimientos condilares propiamente. Se realizó un corte en cuña del tejido retrodiscal y electrocauterizado del mismo para reducir y causar un efecto cicatrizal y de retracción. Disco articular adherido y fijado en su porción anterior en el momento de la inspección. Liberación anterior del disco articular por la remoción de adherencia, que fue lo que dije en la parte inicial. El disco hay que liberarlo bajo diferentes maniobras, evidentemente romas, porque hay estructuras de vital importancia, tanto vasculares y nerviosas. Se busca la liberación, se alcanza la liberación del disco articular y con los movimientos propios de la mandíbula, pues nosotros alcanzamos de que el disco que esté anclado, que esté fijado hacia anterior, el disco vuelve otra vez a su posición y ya allí se encuentra en una posición más maleable para nosotros poderlo llevarlo a una posición fisiológica. Luego se hace la peccia o discopexia con puntos de sutura, en este caso nylon 4-0, a la porción lateral de la cápsula. Tratamiento postquirúrgico, tenemos ortodoncia de 6 meses y tenemos un tratamiento postquirúrgico, en un tiempo postquirúrgico total de 26 meses. ¿Qué observamos en las resonancias postquirúrgicas? Aquí, para hacer un versus entre el pre y el postoperatorio, podemos observar acá en boca abierta, que es el que nos interesa para ver si existe como tal una recaptura, podemos observar que el disco propiamente está entre las dos superficies articulares propias de la eminencia y del cóndilo articular, que en este caso podemos observar que sí ocurrió una efectiva discopexia con su función o fisiología normal de los movimientos evaluado a través de una resonancia magnética. Paciente 2, caso clínico 2, femenina de 19 años, con un inicio de enfermedad aguda de 4 meses. La clínica, observemos que es un dolor de ATM derecha, con una escala visual análoga de 8 de dolor. Tenemos una apertura de 25 milímetros. En ella, algo igualmente similar a la otra paciente, tenemos una articulación con clip, ya sabemos que recaptura el disco, y el del lado izquierdo sin sonido. Tratamiento conservador de este paciente,
ortodoncia 5 meses y tratamiento farmacológico previo a la cirugía. Aquí tenemos la imagen prequirúrgica. Aquí les voy a enseñar esta imagen hipointensa, la imagen oscura, no es más que el disco articular. Observen lo lejos que se encuentra de la vertiente anterior del cóndilo, ¿ok? A pesar de que es una paciente joven, a pesar de que presuntamente el inicio de enfermedad actual o la paciente debuta con 4 meses nada más de enfermedad, pero podemos observar lo deteriorado y lo crónico que refleja esta resonancia magnética. En boca abierta, pues en ATM izquierda es similar. Observen que es un disco sin anatomía, anatomía fisiológica, una anatomía normal, pérdida de la estructura, ubicado hacia anterior, todo propio de un desplazamiento discal hacia anterior. En esta imagen le voy a compartir es la vista coronal que les expliqué previamente. Aquí lo que vamos a observar es todo el componente lateral y el componente medial de ambas articulaciones. Y podemos observar cómo la imagen hipointensa, esta imagen oscura, se concentra en la porción o en el polo lateral del cóndilo, tanto en la ATM derecha como en la ATM izquierda. ¿Cómo saber cuándo está hacia el medial o lateral? Puntos importantes para nosotros evaluar es ubicar, evidentemente, el polo medial y el polo lateral. Por teoría, sabemos que en esta vista, el disco articular, él va a estar insertado, va a estar en relación a este polo lateral y a este polo medial. En teoría, lo que se describe es que hace un efecto como de asa de balde, asa de tobo, y entonces él va a estar insertado en ambos polos. Cuando el disco pierde esa relación estructural fisiológica, él va a tender a irse hacia el lado lateral o hacia el lado medial. ¿De qué va a depender? De las causas como tal de la patología, ya sea por excesivas fuerzas oclusales, por excesivas fuerzas musculares, por trauma. Y en este caso, pues evidentemente ambos de manera bilateral el disco está ubicado hacia la porción lateral. Prequirúrgico boca abierta, derecha e izquierda, podemos observar aquí inicialmente en la derecha cómo el disco se encuentra ubicado en la porción más anterior, el cóndilo no logra hacer una traslación completa, ¿okay? De hecho queda trabado en la porción más superior y el disco sigue adelante. En la ATM izquierda podemos observar que sí hay el cóndilo trata de hacer una traslación, no está trabado como el ATM de derecha, pero igualmente el disco igualmente se observa una mala forma, una mala estructura anatómica, en una mala relación estructural y de posición que nunca está acorde ni con la eminencia ni con el cóndilo mandibular. Entonces, estamos en presencia de un desplazamiento discal anterolateral completo, sin recaptura y bilateral. Aquí lo que tenemos que asociar es el punto de dolor de la articulación. Vimos que era el dolor más prominente un lado que del otro. Igualmente, a nivel quirúrgico, dentro de los hallazgos propios del desplazamiento, tenemos engrosamiento y protrusión del tejido retrodiscal. Dentro del tratamiento quirúrgico, igualmente un corte en cuña y electrocauterizado del tejido. Tenemos el disco articular fijado, adherido, anclado en la porción más anterior. Se liberó igualmente y se realiza la peccia del disco articular. Tiempo postquirúrgico, tenemos una férula cruzal de 1 mes, ortodoncia postquirúrgica de 2 años, bajo tratamiento con el equipo de ortodoncia, y un tiempo postquirúrgico total de evaluación de 38 meses. Tercer paciente, igualmente femenina, fíjense la edad, 16 años, y también con un inicio de enfermedad actual agudo de 1 mes. Clínica, igualmente un dolor irradiado en ATM izquierda, con un dolor de escala visual análoga de 6 prequirúrgico, la limitación de apertura que es franca de 28 milímetros, y tenemos un clip del lado izquierdo y tenemos una ausencia de sonido del lado derecho, que es propio de que hay un disco sin recaptura. El tratamiento conservador de este paciente fue ortodoncia de 5 meses y el tratamiento farmacológico,
¿En qué consiste el tratamiento farmacológico? Consiste en analgésicos vía oral, relajantes musculares. Básicamente se hace igualmente con toda la escala o todos los estadios de dolor y se va adecuando a la sintomatología del paciente. Igualmente eso no es nada estático o algo rígido de que sea tal tratamiento, simplemente hay un esquema dependiendo siempre de la clínica del paciente. En este caso, ¿qué observamos? Boca derecha, corte sagital, imagen hipointensa, disco articular, y observamos igualmente el cóndilo retruido igualmente, que esto es algo también característico de estos casos, de que el cóndilo va a estar retruido producto de que el tejido retrodiscal invade el espacio que era antes del disco articular. Entonces, este tejido retrodiscal, que es altamente vascularizado, a través del traumatismo constante, él va a cambiar de volumen, aumenta su tamaño por una inflamación crónica y lo que hace es que el cóndilo lo va a llevar hacia atrás. ¿Okay? Entonces, algo propio de estos pacientes es que tenemos el cóndilo hacia atrás y una mordida clase 2. Entonces, a veces también se tiende a confundir de que el problema es completamente esquelético y realmente la base o la causa inicial es un problema articular. ¿Producto de qué? De un desplazamiento discal sin reducción, sin tratamiento, con un tejido retrodiscal protruido completamente hiperplásico, que lo que hace en definitiva es llevar la mandíbula hacia atrás y evidentemente si ve la mandíbula, pues todo relación molar, relación canina, todo se va hacia atrás, mordidas abiertas anteriores y toda la relación overjet-otherwise se ve alterada. Entonces no es algo simplemente de que pensar, ok, el problema es ortodóntico, dental o esquelético, hueso nada más, sino que hay que relacionarlo, como lo dijimos al principio de las causas, con oclusión y todos estos aspectos que hay que evaluar. Y entonces tenemos aquí el caso clínico 3, donde sí tenemos la cirugía de este paciente que se observó transoperatoriamente engrosamiento y protrusión del tejido retrodiscal, corte en cuña del tejido retrodiscal y electrocateterizado del mismo. Básicamente es lo mismo, el disco está anclado hacia adelante, lo que se hace es la liberación, se reposiciona. ¿Qué variantes hay aquí que podemos observar? Es el tratamiento postquirúrgico, que tuvo un tratamiento de férula oclusal de 3 meses, también había tenido inicialmente, con algo de ortodoncia, y tiempo postquirúrgico total de 25 meses. Podemos observar aquí 41 milímetros postoperatorio, y pues con una mejoría franca de la situación clínica que tenía la paciente. De igual modo, el caso clínico 4, paciente igualmente de 14 años con inicio de enfermedad actual de 5 meses, y ya podemos ir viendo ya a esta altura que hay un patrón en estos pacientes entre la clínica o la sintomatología que ellos describen. Siempre va a haber un dolor irradiado, ya de una data o de cierta cantidad de tiempo. Básico es la limitación de apertura bucal, que oscila entre los 20 y 25 milímetros, y por lo menos esta paciente tenía 21 milímetros de apertura bucal. Los ruidos articulares o sonidos articulares, igualmente vamos a tener sonidos o ausencias articulares. Dentro del tratamiento conservador, igualmente, ¿qué es lo que se puede realizar? Artrocentesis o lavados articulares para sacar al paciente de esa fase aguda de dolor y ¿cuál es la función de ese lavado articular? Pues básicamente es hacer una remoción mecánica de todo ese detritus, de todo ese infiltrado inflamatorio, de todo ese factores inflamatorios que están dentro de la cápsula, dentro de la articulación, y con ese barrido o lavado de la articulación lo que se hace es renovar ese líquido intraarticular para hacerlo más fisiológico, mejorar la calidad del pH y por ende pues sacar como tal de ese estado de irritabilidad intraarticular y se saca al paciente de la fase aguda del dolor. Hay casos donde obviamente también está descrito que parte de la artrocentesis como función es el reposicionamiento discal. Igualmente, bueno, va a depender del caso, porque hay veces que ese desplazamiento discal es tan severo o tan anclado hacia anterior
que por más que se quiera lavar la articulación, que igualmente tiene un límite de presión de lavado, y uno siguiendo los protocolos de lavado articular, luego ves una resonancia magnética y literalmente no hay un cambio del posicionamiento discal. ¿Okay? Hay veces que si hay un fenómeno de succión discal, que está descrito, que no es más que el disco se ancla o se pega en el techo, en la fosa de la articulación, descrito por Nitzan, y lo que se busca con ese lavado articular y con alta presión es romper esas pequeñas adherencias y liberas el disco. Pero estos pacientes, observándolos en la resonancia magnética, pues son pacientes que tienen el disco articular muy desplazado hacia anterior, en una posición muy anterior, que por más que se quiera lavar la articulación, no va a ser uno de los objetivos reposicionar el disco a través del lavado articular. Simplemente es sacar el dolor, sacar al paciente de la fase aguda de dolor y seguir con el tratamiento conservador, ya sea con férulas, con tratamiento ortodóntico y farmacológico. ¿Okay? Aquí, ¿qué podemos observar? Igualmente, un disco doblado en forma de herradura, en forma de C, en forma de riñón, siempre con los movimientos propios de la articulación, va a hacer que el disco haga este doblez. ¿Okay? Entonces, al ser ese doblez, ese disco que es laminar, que es bicóncavo, entonces lo que vamos a tener es un disco doblado completamente con cero características fisiológicas y estructurales para luego soportar una posición ideal sobre la cabeza del cóndilo para soportar los movimientos de traslación y rotación. ¿Ok? Aquí esta paciente con boca abierta, observen que el disco conserva esa posición. El cóndilo a veces trata y lucha y él hace la traslación. Pero recuerden que este era un paciente que tenía una apertura bucal de 21 milímetros. O sea, no abre completamente la boca, tiene una traba, ¿ok? Pero es que tenemos en la porción más anterior, para que se logren ubicar, tienen el disco anterior, además tienen el tejido retrodiscal, que está hiperplásico, que está aumentado de tamaño, y que está ocupando una posición que es la que debería estar ocupada por el cóndilo como tal. Entonces, tenemos todas estas dos grandes estructuras hacia anterior, entonces viene el cóndilo y no va a poder hacer la traslación. Entonces tenemos una apertura bucal limitada. Igualmente del lado izquierdo, cóndilo doblado, que parece una copia exacta, disco doblado completamente, y el cóndilo sin tener la capacidad de hacer una traslación completa, que, como dije al principio, que debería ser en teoría de 3 o 4 milímetros hacia anterior, ¿verdad? Y luego, en la parte quirúrgica de esta paciente, aquí como relevante o algo diferente a los otros casos, es que la discopexia se hizo también se hizo a través de un tornillo de fijación del sistema, de un tornillo puesto en el polo lateral del cóndilo. Recuerden que les habíamos dicho que teníamos dos polos, un polo medial, un polo lateral. Entonces, cuando se hace el abordaje y tenemos exposición del polo lateral, uno de los medios de fijación, una de las técnicas ya descritas, hay una corriente de que no está a favor de colocación de dispositivos o de colocación de cuerpos como un tornillo de fijación o las anclas de Mike, porque pueden comportarse como un cuerpo extraño dentro de la articulación. En este caso colocamos un tornillo en el polo lateral y fue hecha la sujeción en base a eso. El paciente tratamiento postquirúrgico no usó férula oclusal y tiempo postquirúrgico de evaluación total de 25 meses. Igualmente tenemos paciente femenina, 25 años, igualmente dolor predominante de más de un lado, del lado izquierdo en este caso, una apertura de 28 y la clínica similar a lo anteriormente descrito. Esta paciente a nivel de resonancia magnética es que otra variante, lo que hemos dicho, hemos visto en los otros casos es que el disco por lo general está o plegado, literalmente arruchado, o es un disco doblado propiamente, pero en este caso podemos tener un disco que está plano completamente, o sea, no es un disco que no
que no tiene nada de característica fisiológica o capaz de soportar una carga o que es difícil que la soporte. Igualmente tenemos aquí en la corte coronal como el disco está desplazado hacia el lateral con su diagnóstico de desplazamiento anterolateral y toda la parte quirúrgica y con una evaluación total de 59 meses y al final ya teníamos 4 años con esta paciente, casi 5 años. Aquí tenemos algo interesante en la resonancia magnética de esta paciente. Fíjense el pre y el postquirúrgico. Como en el postquirúrgico, aquí podemos observar esta imagen hipointensa propia de un desplazamiento discal anterior en boca cerrada. Es un disco que no tenía en el postquirúrgico, no tenía una recaptura como tal. Ya van a ver. Entonces, en el caso clínico 6, ya culminando, tenemos 15 años de edad, 3 meses de inicio de enfermedad actual. Dentro del tratamiento conservador, se manejó con el componente farmacológico, dieta blanda para estos pacientes y termoterapia. La imagen prequirúrgica, observen dónde está este disco articular, completamente desplazado hacia anterior. Toda esta imagen isointensa, toda esta imagen gris clara que pueden observar acá no es más que ese tejido retrodiscal. Observen el gran grosor que tiene este tejido retrodiscal y que está ocupando completamente todo el cóndilo y todo el espacio donde debería estar el cóndilo y el disco articular. La parte quirúrgica, similar a la anterior paciente, se colocó un tornillo en la porción posterolateral de la cabeza del cóndilo, igualmente como medio de fijación o de peccia discal. El tratamiento postquirúrgico, esta paciente fue manejada de manera simultáneamente con el equipo de ortopedia y tuvo un tiempo postquirúrgico igualmente de 59 meses, ya prácticamente 5 años. ¿Okay? ¿Qué observamos en esta paciente? Fíjense en el postquirúrgico que tenemos un disco articular plegado, desplazado hacia anterior, pero observen ese remodelado o esta variación que hubo en el tejido retrodiscal. En el prequirúrgico podemos observar algo sumamente grande, amplio, que aumentó mucho de tamaño, y en el postquirúrgico, evidentemente, con el remodelado, con la exéresis o el corte en cuña, más la cauterización que se hizo del tejido retrodiscal, podemos observar que ese tamaño disminuyó, pero el disco sigue adelante, ¿ok? O sea, sigue habiendo un desplazamiento discal sin reducción propiamente, ¿ok? Ya teniendo esta explicación de estos 6 casos clínicos, ¿qué tenemos como resultado? Generamos esta tabla donde podemos observar que dentro del tratamiento conservador realizado, podemos observar que la férula fue aplicada, fue colocada en el 50% de los casos. El componente o el aspecto farmacológico fue empleado en todos los pacientes. Hubo pacientes que sí tuvo ortodoncia y otros que no tuvieron ortodoncia. La dieta blanda en su mayoría fue integrado a su tratamiento conservador. La termoterapia igualmente. La artrocentesis fue aplicada en uno solo de los casos para todos estos casos de desplazamientos discales anteriores. Con respecto a la escala visual análoga, aquí lo que vamos a observar es comparar, hacer un versus entre el dolor prequirúrgico y lo que describe el paciente postquirúrgico. Podemos observar que hay cambios completamente asombrosos de pacientes que se queja de dolor o tenía una sintomatología de 7, de 8, disminuyó a 3, a 1, a 2, donde podemos observar que verdaderamente el paciente, pues, con respecto al dolor, hubo una mejoría. En relación a la apertura bucal, podemos observar claramente que hay pacientes que tenían una apertura entre 25 y 21 milímetros
21, 25 milímetros y mejoraron a 45, 40, 42 milímetros, donde evidentemente sí hay una mejoría, hubo una mejoría de estos pacientes. Y en relación al ruido, aquí estamos observando que hubo mejoría en el 100%, tanto en dolor y en apertura, pero en ruido hubo casos donde se mantenía el ruido, o se mantuvo el ruido, el CLI articular, luego de la cirugía. Que esto, al momento de evaluarlo, pues evidentemente pues genera un, una, como que te genera un interrogante, ¿por qué el sonido, verdad? Entonces, bueno, aquí dentro del posicionamiento del disco, que vendría siendo la cuarta variable a analizar, tenemos que a nivel prequirúrgico, todos los discos tuvieron desplazamientos discales anteriores, algunos fueron anteriores completos, otros fueron anteriores anterolaterales, como dije al principio, pueden ser mixtos o pueden ser hacia una sola dirección, anteriores propiamente completos, o pueden ser con una variante hacia medial o hacia lateral. Y que observamos a nivel postquirúrgico, que hubo desplazamientos discales, algunos con reducción y otros sin reducción, como lo vimos propiamente en la presentación de los casos, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos? Que hubo mejoría de dolor, hubo mejoría en la apertura bucal, en algunos casos persiste el ruido postquirúrgicamente, y en la evaluación imagenológica hubo casos donde verdaderamente se mantuvo el desplazamiento discal sin la reducción. ¿Ok? Entonces, ya teniendo todos estos resultados, pasamos a la discusión. ¿Qué está pasando? Y este es como que realmente el fruto de esta investigación, partiendo de que el que hace investigación pues debe ser pues, honesto consigo mismo, con la metodología, y de que yo quiero investigar algo, tengo una noción de qué es lo que logro esperar, qué logro tener como resultado, pero evidentemente el hecho de que no se espere, no tenga lo que yo haya esperado, no significa que fue una mala investigación, y simplemente pues te da luces para generar otras dudas, otras preguntas de algo que está sucediendo. Entonces tenemos el artículo que observan en pantalla, donde básicamente es evaluar resultados artroscópicos a nivel del tiempo y evaluar si hay un algoritmo como tal para, para obtener un éxito entre comillas de la cirugía articular tratada artroscópicamente o tratada de manera abierta. Y parte de lo que comentan los autores es que en la cirugía articular debe existir un ideal de lograr realizable, tanto por el doctor, uno como especialista que trata la articulación, como por parte del paciente. Y obviamente, pues nosotros tenemos un rol importante en todo esto, porque el hecho de que se haga una cirugía articular no necesariamente tiene que existir una mejoría completa o absoluta de la situación patológica de la articulación. ¿Okay? Entonces, decir que existe un algoritmo para el éxito de la cirugía articular, no lo hay. Decir que hay un patrón o una receta de cómo hacer el manejo articular, cómo hay que hacerlo cómo hay que hacerlo postquirúrgico, cómo hacerlo transoperatorio, no lo hay. Entonces, aquí les comparto este artículo por el doctor Abramovich y el doctor Franklin Dotwick, que partiendo de esa investigación de antecedentes, o que los que no hayan leído parte de literatura de articulación, porque no es su área simplemente, pues el doctor Dotwick ha sido uno de los doctores que en conjunto con el doctor McCain, con el doctor Sanders, con la doctora Nitzan y con otros doctores
que llevan desde de los 80, están trabajando en articulación, no solo trabajando, sino publicando articulación, enseñándonos a través de su experiencia clínica con el pasar de los años. Y cuando te encuentras con un artículo como este, 20 años de seguimiento de la cirugía articular, de tratamiento de degeneraciones internas, y aclarando en este punto que es una degeneración interna, y hay diversas definiciones, pero básicamente lo que trata es la alteración de la posición discal, de la articulación temporomandibular. Te encuentras que los resultados o el éxito de la cirugía no convergen en la posición definitiva de la posición del disco. Más allá que lo que uno puede encontrar en la literatura, en los libros clásicos de estudio, por lo menos nosotros de posgrado, en la literatura de oclusión o articulación, lo que te dice es que el disco tiene que estar posicionado, dependiendo del libro, tener un contacto, ligero contacto con la vertiente anterior del cóndilo, estar a las 12 horas en relación a la cabeza del cóndilo, pero siempre esa visión obviamente óptima, que si el disco ya está fuera de esa posición, nosotros como tratantes de la articulación, y en este caso, pues bueno, cirujanos articulares, si no vemos un disco posicionado encajado en esa posición fisiológica, sana o saludable, sin nunca haber sido afectada, si no lo vemos allí a las 12 horas o no lo vemos en la porción más anterior de la vertiente del cóndilo, ligeramente tocando la vertiente anterior del cóndilo, si no lo vemos allí, ya en nuestra cabeza o en nuestra cabeza de diagnóstico, en nuestra mente, ya el disco está mal. El disco está mal, hay que llevarlo a posición, el disco hay que reposicionarlo, hay que operarlo, hay que hacer discopeche y hay que hacer un mundo de tratamiento. Entonces, fíjense lo que nos exponen los doctores aquí en este fragmento que agarré del artículo. Habla básicamente de que uno, durante la cirugía, el objetivo, obviamente, hay que restituir la anatomía, relación anatómica entre eminencia, disco, cóndilo. De eso no hay duda. O sea, ese es el objetivo. Pero aunado a eso, hay que agregarle que hay que eliminar toda interferencia mecánica. ¿Okay? ¿Qué es eliminar interferencia mecánica? Adherencias o microadherencias, macroadherencias o adhesiones, bandas. ¿Y cómo se hace eso? A través de electrocauterización, a través de liberaciones en romas dentro de la articulación, dentro del compartimiento supraarticular, provocando que ese disco esté completamente libre, que ya en sí propiamente cuando se hace esa liberación discal, como lo vimos en la resonancia, intraoperatoriamente el cóndilo, el disco uno lo libera de todas esas adherencias y lo llevas a posición, pero eso va aunado va de la mano de toda esa liberación de interferencias que hay dentro de la articulación que te imposibilita esa traslación. O sea, no es netamente el disco que esté hacia adelante, doblado o plegado, sino es microestructuras tipo adherencias y bandas que están dentro de la articulación. Otro y el más importante para cerrar, y que es la idea de este trabajo, es compartirles este análisis de los doctores en su publicación, donde dice que el objetivo no es tener un disco, como les acabo de decir, en una posición anatómica 100%, sin patología, clase 1, sin estrés, sin ninguna alteración, sin trauma, microtraumas. No, o sea, lo ideal es eliminar interferencias, hacer que el paciente logre una calidad de vida que se resume en ATM, y por eso fueron las variables de este trabajo, y son las variables de estudios de articulación, que es dolor a través de una escala visual análoga, bien desarrollada, llevada bien de la mano para la explicación del paciente. Segundo, cantidad de movilidad. O sea, si tienes un paciente que tiene una apertura bucal de 45, 42, 44 milímetros, donde previamente, 30 meses antes, 20 meses antes, estaba abriendo 24 milímetros, pues evidentemente el paciente está haciendo su día a día
satisfactoriamente sin dolor en su totalidad. Entonces, claro, ahí va lo que ellos quieren convertir en este trabajo. O sea, no enfocarse en dónde está la posición del disco. Obviamente la evalúas porque es parte de, pero donde hay que centrarse es eliminar todas esas interferencias intraarticulares y evaluar básicamente qué es la cantidad de movimiento de la mandíbula y la disminución del dolor para que en sí el paciente tenga una mejor calidad de vida. Entonces, como conclusiones tenemos que evidentemente hay signos clínicos propios de los desplazamientos discales, ya sean netamente completos hacia anterior o sean de manera combinada o mixta, que la terapéutica postoperatoria indudablemente sí es importante, no es simplemente operar al paciente y que ya se hizo la discopexia y ya está listo, sino, como dije inicialmente, hay que evaluar al paciente en relación a alteraciones oclusales, alteraciones psicológicas, alteraciones de microtrauma, microtraumatismos intraorales con cuerpos extraños, lo que sea, expectativas reales entre el paciente y el tratante, dejar de lado el concepto de que tu articulación yo la opero y va a ser una articulación como la de hace 15 años, la de hace 10 años, la de 5 años, que es una articulación óptima, que no tenía traumatismo, que no tuvo aquello, no, va a ser una articulación tratada en función de que recuperes movilidad, de que disminuya o desaparezca el grado de dolor y que puedas tener una calidad de vida, que puedas desarrollarte y hacer todas tus actividades cotidianas, ¿ok? Y estudios prospectivos en pacientes con desplazamientos discales, evidentemente ampliarlos de que sean multicéntricos, como los que pudimos observar que obviamente se han realizado, que todos nosotros sabemos, pero evidentemente realizarlo bajo estos nuevos, no nuevos, ni siquiera son nuevos, sino bajo estos paradigmas o como se diría, con los pies en la tierra y ver, ajá, ¿qué disco estoy recuperando? ¿Qué calidad tiene ese disco? ¿Realmente vale la pena reposicionarlo o es reposicionarlo simplemente porque está adelante o porque así me lo enseñaron, porque así lo aprendí? No sé. O sea, es concientizar la ciencia en el paciente y en nuestros casos y decir, ok, este disco puede llevarse hacia una posición ideal o no se puede liberar. ¿Estás liberando adherencia o no la estás liberando? Estás quitando bandas, hiciste lavados articulares, quitaste todo ese factores inflamatorios dentro de la articulación. Y luego sí, tú dices al final, ok, es un paciente de 20 milímetros que pasó a 40 milímetros de apertura, 45 milímetros, un paciente que de escala visual análoga de 8, de 9 pasó a 3, a 2, o que a veces ni siquiera hay dolor. Entonces, pues, es tratar de manera general, de manera más integral, incluso ir a veces, pues bueno, toparse con este tipo de artículos de trabajo para ampliar un poco el panorama y no simplemente, en este caso, el disco anterior y lo llevo hacia atrás y ya, se resolvió. O sea, no. Bueno, obviamente no quería terminar esta experiencia, esta oportunidad, y compartirles un poquito mi familia, que amo, son mi motor, mi esposa Mariana, mi pequeña Aranza, y bueno, parte de mi familia, mis papás, mi pequeña Aranza también, la señora Josefina, mi chispita bella. Eh, Parte de todo esto, pues evidentemente gracias a la doctora Dalsa, que, bueno, nos apoyamos en esta investigación. Desde el día 1 enamorados con este tema porque es fácil decir operar al paciente, como ella me enseñó desde de residencia del primer año, operas al paciente y más nunca lo ves y crees que todo salió color de rosa, todo salió perfecto, eres el mejor cirujano o que haces que lo hiciste todo bien y resulta que el paciente está con otro doctor. Entonces,
es evaluar, hacer ese vínculo con el paciente, y eso se lo debo a la doctora Dalsa. Del lado derecho de sus pantallas, el doctor Albano Flores, persona importante también en mi formación, el doctor Miles Pur, que personas que de otras latitudes y que me han permitido ver la articulación temporomandibular, su tratamiento y patología, no de una manera diferente, obviamente no es así, pero sí con un enfoque que después cuando yo los conozco y veo que tenemos nuestro trabajo de investigación, la doctora Elsa y yo, y decimos, pues, no estamos desubicados, para nada. Y agradecerle a ellos también por toda esta gran oportunidad y definitivamente cerrar con, bueno, mis tres imágenes montañosas de mi vida, donde nací, Mérida, Venezuela, donde me formé, el Ávila en Caracas, y donde estoy ahora, la Sierra Madre Chipinque en Monterrey, México, y agradecido con Néstor por esta gran oportunidad. Y bueno, muchas gracias a todos ustedes por estar allí conmigo en este momento.